Vamos a continuar ahora con las operaciones con fracciones y números racionales positivos. Vamos a ver cómo se hace, qué es la suma y la diferencia de fracciones y números racionales positivos. Bien, estas operaciones yo creo que no vais a tener ninguna dificultad, porque supongo que os acordáis cómo se hacían, pero vamos a ver. La suma y diferencia de fracciones, pues igual que hacíamos con los números naturales, se puede justificar a partir de situaciones que dan sentido a suma y diferencia, ¿vale? Pues situaciones de parte todo, de reunión, de transformación o de comparación. Lo que pasa es que ahora las cantidades que intervienen son medidas o parte de un todo, mientras que antes, pues las cantidades lo que eran cardinales u ordinales. Cuando tenemos dos fracciones con el mismo denominador, pues la suma se realiza sumando los numeradores. Y el denominador, como podéis ver, se deja igual. Entonces, dejo el denominador, sumo los numeradores y obtengo la suma de esas dos fracciones. En el caso de la diferencia, con igual denominador, pues haría lo mismo, ¿no? Restaría los numeradores y mantendría el mismo denominador. Mantengo el denominador y resto los numeradores. Cuando tengo fracciones con distinto denominador, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es reducir a común denominador. Y una vez ya tenga el mismo denominador, ¿eh? Para todas las fracciones, lo que haría es aplicaría lo que he visto anteriormente. En el caso de sumar o restar, lo que utilizaría son los racionales representados por dichas fracciones. Realmente, entonces, la suma y diferencia de números racionales será el racional definido por la suma o diferencia de dos fracciones representantes de cada uno de los dos racionales que se desea sumar o restar. Vamos a ver cómo sumarían, ¿no? Las fracciones, pues un distinto denominador. 1/2 más 3/4 más 5/3, lo que hemos dicho es, hacemos el mínimo con un múltiplo de 2, 4 y 3, que sería 12, pues dividiría 12 entre 2, que es 6, y lo multiplicaría por su numerador, 6 por 1 es 6. Me paso a la segunda fracción, esta es la fracción equivalente de 3/4, entonces vamos a ver, si 12 es la de 1/2, vamos a hallar ahora la de 3/4, ¿qué haría? 12, que era el mínimo con un múltiplo, lo divido entre 4, que es 3, y lo multiplico por su numerador, que es 3. Pues 3 por 3 es 9. Ya tenemos la equivalente de 3/4. Y la tercera, que va a ser la equivalente de 5/3, que diría, ¿qué haría yo? 12 dividido entre 3, que es 4 por 5, 20. Y ahora sumaría los numeradores, 35 doceavos. Y si se puede simplificar, y si no se puede simplificar, pues ya sería esa la solución. Las propiedades para la adición de números racionales, pues es una operación binaria e interna en el conjunto de los números racionales, es decir, la suma va a dar un número racional, es asociativa, es conmutativa, lo podéis comprobar, tiene elemento neutro, que en este caso sería el 0, y tiene elemento simétrico, que sería lo opuesto, que sería la misma fracción, pero con el signo, como estamos hablando positivos, pues negativo. Si nos vamos ahora al producto y cociente de fracciones y números racionales positivos, pues aquí vemos una diferencia con respecto a lo que sucede en la suma. En el sentido del producto racionales, cambia con respecto a lo que vimos en la suma de los números naturales. Si en el producto de los números naturales lo veíamos como que eso era una suma repetida, y para evitar sumar varias veces utilizamos la multiplicación, en las fracciones irracionales no se puede interpretar el producto de 3/4 por 1/5, ¿no? Este producto no se puede interpretar como resultado de sumar 1/5, ¿no? Repetidas veces
¿vale? Porque el número de veces no puede ser fraccionario. Entonces aquí lo que se ve es el producto de racionales como la partición de un todo que es plural, ¿no? Un todo que se compone de una colección de objetos homogéneos. Entonces vemos una diferencia en cuanto a lo que entenderíamos como producto. Aquí lo vemos como una partición de un todo plural. El producto de fracciones se va a definir de la siguiente manera, ¿no? Si yo multiplico A partido B por C partido por D, lo que yo hago es multiplico los numeradores, por un lado, y por otro lado multiplico los denominadores y así obtengo la fracción, producto de esas dos. ¿Vale? El sentido que tenemos nosotros es el sentido de fracción de fracción. Como hemos dicho que es la partición de un todo, entonces el sentido que le damos al producto es una fracción de fracción. Entonces, por ejemplo, que yo oigo el D, 2/3 de 4/9, lo que hago es un producto, ese D se transforma en un producto. Pues el producto de dos racionales será el racional definido por el producto de dos fracciones representantes de cada uno de los dos racionales que se desean multiplicar. Si pasamos ahora al cociente de fracciones racionales, pues claro, tampoco tiene el sentido que vimos en el caso de la división de los números naturales de reparto o reiterar la división entre naturales, sino que simplemente como la operación inversa del producto, de la multiplicación. Entonces, el cociente de dos fracciones se va a ver como el producto de la primera fracción por el inverso de la segunda. Como hemos dicho que es la operación inversa del producto, entonces lo que yo hago es multiplico por el inversa de la fracción que me habían dado. Entonces, A partido B dividido entre C partido D, lo que hago es multiplico A partido B por la inversa de C partido por D, le doy la vuelta de C partido, que sea de partido C, y ahora ya multiplico numeradores y denominadores. A ver, vosotros como lo habéis aprendido es que al dividir se multiplica en cruz, ¿no? A por D, espera que... A por D y B por C, ¿no? El numerador es A por D, el denominador es B por C. Se multiplica en cruz. Entonces, el cociente de dos racionales será el racional definido por el cociente de dos fracciones representantes de cada uno de los racionales que se desea dividir. Vamos a aquí, tenéis ejemplos de divisiones, ¿no? 3 medios dividido entre 5 medios, lo que he dicho, ¿no? Lo que hacemos es multiplicamos en cruz. 3 medios y pasa a numerador y 2. 3 por 2 pasa a numerador y 2 por 5 que pasa a denominador. 6 partido 10 que se simplifica. Esa división, ¿vale? Aquí tenéis otra división que os he puesto. 4 tercios, ¿no? Pues 4 por 3, 4 sextos dividido entre 7 tercios es 4 por 3, 12. Y se puesto 42, simplifico 2 séptimos. Y aquí os he puesto pues otra más, que es 3 sextos, ¿no? 3 quintos dividido entre 7 sextos, pues 3 por 6, 18 y 7 por 5, 35. Aquí lo que habéis visto os la he puesto dándole la vuelta a la fracción y multiplicando. Para que sea así, repasamos la multiplicación, que es 3 por 6 y 7 por 5, 35. ¿Vale? Pues bueno, pues ahí tenéis las divisiones que os he puesto. Aquí os he puesto unas propiedades de las potencias de fracciones porque en los ejercicios sale. Entonces, daremos las potencias en nuestro tema, pero esto es conveniente saberlo. Entonces, A partido B elevado a n, lo mismo que A elevado a n partido B elevado a n. 2 tercios elevado a la 4 es 2 elevado a la cuarta, partido 3 elevado a la cuarta. Lo calculáis, 16,81 avos.
Cuando está elevado a un número, a un exponente negativo, lo que hace es le da la vuelta a la fracción. A partir de elevado a menos n es a 2 partidos de 3 elevado a menos 4, es 3 medios, le damos la vuelta a la fracción elevado a 4. A partido b elevado a menos 1 es, le damos la vuelta y se eleva a 1, entonces ya directamente se le da la vuelta y ya está. Y luego que se ha puesto un número elevado a exponente negativo que se convierte en fracción, 1 partido la base elevado a positivo, elevado a n, siempre que a sea distinto de 0. Entonces 2 elevado a menos 3 es 1 partido 2 elevado al cubo igual a 1 octavo. Bien, vamos a ver el orden de fracciones y racionales positivos. Entonces, para comparar entre sí dos números racionales, comparamos pues dos fracciones representantes de cada uno de los racionales que se desea comparar. Entonces, nos dan dos fracciones. Si las dos fracciones tienen un denominador, es mayor la que tiene menor numerador. Imaginemos que a mí me dan una fracción que es 2 quintos y otra fracción que es 3 quintos, ¿no? Pues es menor, como las dos tienen un denominador que es 5, es menor la que tiene menor numerador. Entre 2 quintos es menor que 3 quintos. En el caso de que tengan igual numerador, por ejemplo, 6 medios y 6 octavos, ¿no? Si tienen igual numerador, será menor la que tenga mayor denominador. En este caso, pues evidentemente, si una es 6 medios y otra 6 octavos, es menor 6 octavos, porque tienen mayor denominador. En el caso de que no tengan igual ni los numeradores ni los denominadores, pues podemos hacer o bien se reduce a común numerador o bien a común denominador y se aplicarían las reglas anteriores. Cualquiera de las dos valdría. Bien, hay una propiedad dentro de los números racionales, es que es un conjunto denso. ¿Y qué quiere decir que es un conjunto denso? Pues que entre dos números racionales distintos existen siempre infinitos racionales. Si yo me cojo dos números racionales, se puede encontrar entre ellos dos infinitos números racionales. Y ahora me cojo otros dos más próximos y siempre encontraré infinitos números racionales entre ellos. Eso quiere decir que el conjunto de números racionales es un conjunto denso. Entonces, claro, si es un conjunto denso, efectivamente no podemos aplicar el concepto de siguiente o anterior porque no sabemos exactamente cuál es el siguiente o cuál es el anterior. Tenemos la descripción algebraica de orden de números racionales, entonces, dado un número racional positivo en partido por n, ¿no? Es positivo si m y n efectivamente son naturales, entonces va a ser positivo porque el cociente de números naturales da un número natural. Bueno, a ver, no quiero un número natural, quiero decir, el cociente de dos números naturales, al expresarlo, me va a dar positivo, lo que yo quiero decir, no número natural, porque ya esa división igual no me da un número natural. Y aparecemos hablando de racionales, luego igual, en el partido por n puede ser perfectamente 3 cuartos. Entonces 3 cuartos es un número positivo. Bien, el número racional x es mayor que y, lo ponemos aquí, bueno, x es menor que y, si la diferencia del mayor menos el menor es positiva. O sea, tú quieres saber si y es mayor que x o si x es menor que y, si yo al restar el mayor menos el menor me da positiva. En general, si yo tengo 4 números enteros y b y d son positivos, entonces a partido b es menor que c partido d, si solo si se cumple que yo al multiplicar a al numerador de 1 por
el denominador del segundo, eso es menor que el numerador del segundo por el denominador del primero, ¿vale? Entonces, si A partido B es menor que C partido D, si se cumple que A por D es menor que B por C. Pues mirarlo con números, por ejemplo, la fracción 2 tercios es menor que la fracción 7 cuartos, por ejemplo. Entonces, que yo hago 2 por 4, que es 8, es menor que 7 por 3, que es 21. Realmente veis que se cumple. Bien, hay una serie de propiedades de ordenación en Q, 3 propiedades. No, 4 propiedades. Sería una la tricotomía, en la que si R y S son números racionales, entonces una de las siguientes relaciones es verdadera, o R es menor que S, o R es mayor que S, o R es igual a S, efectivamente, ¿no? Una de las tres se va a cumplir. Luego la transitividad para dos números racionales, para tres números racionales, R, S y T. Entonces, si R es menor que S y S es menor que T, efectivamente R va a ser menor que T. Y la aditividad para tres números racionales, R, S y T, si R es menor que S y yo a R le sumo una cantidad y a S suma la misma cantidad, T en ambos casos, la desigualdad se sigue cumpliendo. Base de R más T es menor que S más T. Y luego tenemos la cuarta, que es la de multiplicatividad para números racionales R, S y T. Si R es menor que S, ¿no? Pensando en números racionales es menor que S, y yo lo multiplico por un número mayor que 0, positivo, ¿no? Significa positivo, mayor que 0, entonces se sigue cumpliendo la desigualdad. T por R es menor que T por S. Pero si R es menor que S y yo multiplico por un número negativo, entonces la desigualdad cambia de sentido. Verlo con un ejemplo muy sencillo, ¿no? 3, por ejemplo, es menor que 4. Yo voy a multiplicar por 5. Entonces me quedaría que 15 es menor que 20. Perdona, sí, 15 es menor que 20. ¿Vale? Entonces, se sigue cumpliendo la desigualdad. Pero ahora pensar que yo multiplico por menos 5. Entonces teníamos que 3 será menor que 4 y yo multiplico por menos 5. Y me quedaría que menos 15 a un lado y menos 20 al otro lado. Entonces, menos 15 es mayor que menos 20. Entonces, lo que he dicho, al multiplicar por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Pues bien, vamos a acabar ya el tema este de las fracciones y los números racionales positivos, viendo unas técnicas para resolver problemas de fracciones. Voy a explicar 4 técnicas, no quiere decir que haya alguna más, voy a explicar 4, y a la hora de hacer problemas, pues puedes aplicar cualquiera de las 4. O alguna otra técnica, siempre y cuando se explique, se tiene explicado el problema. Y vamos a hacer un problema, pues esto que he hecho yo, con 4 técnicas. La población de un cierto estado es 5 octavos urbana y 3 octavos rural. Si un cuarto de la urbana y un sexto de la rural es menor de 18 años, ¿qué fracción de la población del estado es menor de 18 años? Leerlo bien, y vamos a resolverlo. Entonces, vamos a hacer una solución que sería aritmética. Entonces, yo con una solución aritmética, lo que yo hago es, voy a buscar un número que se pueda dividir entre los denominadores que yo tengo, es decir, entre 8, entre 6 y entre 4, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hago? Pues me monto una cantidad. Para darme esa cantidad lo que hago es multiplico pues 8 por 6 y por 4, y eso me da 192, pues puedo llamar millones, por ejemplo, o personas, o 192 personas, o 192.000 personas, o 192 millones de la población. Entonces ahora yo digo, a ver, ya tengo que la población son 192. Yo quiero hallar la fracción, la fracción de población de estados menor de 18 años. Vale, entonces yo sé que ese número se puede dividir entre 8, se puede dividir entre 6, se puede dividir entre 4.
yo, ¿qué población? Me voy al primero, ¿no? La población de un cierto estado es 5/8 urbana, ¿vale? Y dentro de la urbana, un cuarto es menor de 18 años. Entonces, 5/8 de 192, multiplico 5 por 192, dividido entre 8, me da 120. Pues he hablado de millones, 120 millones de personas. Y ahora, como yo quiero menores de 18 años, lo que hago es un cuarto de 120, porque la urbana, un cuarto es menos de 18 años. Luego, un cuarto de 120, 30 millones, o 30, dependiendo de lo que estamos trabajando, son menos de 18. Me voy a la rural. En la rural, ¿no? Representar 3/8 de la población, pues 3/8 de 192. Se va a poder dividir, porque ya he puesto un número que puede dividir entre 8, entre 6 y entre 4. Entonces me da 72. Y el 72 lo voy a dividir, yo busco entre 6, porque yo lo que busco es un sexto de las rurales menos de 18 años. Entonces, un sexto de 72. ¿Qué hago? 1 por 72 dividido entre 6, o 72 dividido entre 6, y lo que me da multiplico por 1, ¿no? Entonces lo que haría es, bueno, por multiplicar, lo más sencillo es hacer 1 por 72, lo que da dividido entre 6. Eso me da 12. 12 millones, o 12, son menores de 18 años. Muy bien, pues ahora que sumo los de menos de 18 años, que son los 30 a los 12, son 42. Ya hablamos de millones, pues 42 millones del total. El total, ¿cuánto hemos puesto que eran? 192. Y luego lo pues simplifico, pongo 42 dividido entre 192, lo simplifico y me da 7/32. Ya lo tendría hecho. Es una solución aritmética en la cual yo he hecho primero un producto de denominadores para encontrar un número que se pueda dividir entre 8, entre 4 y entre 6, que son los denominadores que yo tengo. Entonces, como se mantiene, me vale. Y entonces me va a dar siempre números naturales, ¿no? Que yo voy a utilizar después para esos números, relacionarlos con el total de la población que yo había supuesto que era. Y luego, pues bueno, esa fracción la simplifico y ya tendría solución. Bien, otra solución que otra forma de solucionar sería algebraicamente el mismo problema. Entonces yo lo que llamo aquí en este caso, no a la población total le llamo n, o le llamo x, le llamo n. La urbana será pues 5/8 de n, 5n partido 8. La población urbana menor de 18 años será un cuarto de 5/8 de n. Bueno, pues eso multiplico y me da 5 por 1 es 5, 8 por 4, 32. 5/32 de n, pues 5n partido 32. Me voy a la rural, que es 3/8 de n, 3n partido 8, y como es un sexto la población menor de 18 años, hago un sexto de 3/8 de n. Es un sexto por 3/8 por n. Pues multiplico. Con el de hemos dicho que era multiplicar, pues 3/48 de n. Y ahora, ¿qué hago yo? Pues la población total menor de 18 años es 5n partido 32 más 3n partido 48. Bueno, aquí una cosa, aquí lo que habría, porque esto es simplificado, tendría que hacer el mínimo como un múltiplo de 32 y 48, y luego simplificaría la fracción. Eso me lo he saltado, no da directamente 7n partido 32, pero si lo hacéis, os saldrá. Hallando el mínimo con un múltiplo de 32 y 48, como ya hemos visto, que se sumaban las fracciones cuando tenían denominador diferente. ¿Vale? Eso salto, eso no está hecho ahí, pero habría que realizarlo. Pero al final ya daría 7n partido 32. Luego, ¿qué fracción de la población del estado es menor de 18 años? Sería 7/32. Bien, otra técnica podría ser la geométrica, en la cual ahí lo que haríamos es, pues, un dibujo. Por una parte me hago yo la urbana, 5/8, la rural, 3/8, pues lo he dividido, lo que es la población, en 8 partes iguales, 5 se van a la urbana, 3 se van a la rural, y ahora dentro de la urbana, como es un cuarto, pues la divido en 4 partes y cojo una, y dentro de la rural la divido en 6 partes y cojo una, ¿no? Esto. ¿Y ahora qué haría? Pues bueno, pues este trocito de aquí, ¿qué es? Este es un cuarto de 5/8, pues
un cuarto por 5 octavos. Y esto aquí, ¿qué es? Un sexto de 3 octavos, luego. Un sexto por 3 octavos. Acordaos que el D es multiplicar. Y, pues nada, 5/32 más 3/48, lo mismo. Ya he dado la solución simplificada, pero habría que hacer el mínimo común múltiplo de 48/32, hallar las fracciones equivalentes, sumar los numeradores porque el denominador se quedaría, se mantendría y luego se simplificaría la fracción. Y por último tendríamos el diagrama en árbol, que como ya hemos visto probabilidad, lo conocéis. Pero bueno, si no hubiéramos visto, si no se ha visto probabilidad, pues es lo mismo. Lo que hacemos es hacer un diagrama que la forma que tiene, si os fijáis, es en árbol. Entonces, la regla principal es multiplicar hacia abajo dentro de las mismas ramas. Mientras voy por una rama, multiplico. Y cuando llego al final de una rama, si es la solución, la mantengo y sumo las diferentes ramas que me llevan a la solución que yo busco. ¿Vale? Porque igual acabo una rama, pero hay más ramas que me llevan a la solución que yo busco. Entonces yo tengo que sumar las diferentes ramas. Mientras voy por una rama, multiplico, luego las ramas, mientras voy por una rama, la multiplico, si voy por aquí, pues la multiplico, si voy por aquí, la multiplico. Y luego todas las ramas que me da la solución, las sumaré. En este caso, la población es P, la urbana 5 octavos, la rural 3 octavos. ¿Vale? El 5 octavos lo pongo sobre la flecha, la línea que me marca urbana. ¿Vale? Esta, pues 5 octavos. Y la rural, 3 octavos. Dentro de la urbana, me han dicho que un cuarto es menor de 18 años, luego 3 cuartos mayores de 18 años. Esto me sumaría en total 4 cuartos, esto en total me sumaría los 8 octavos. Y en la rural, un sexto es menor de 18 años, luego 5 sextos mayor de 18 años. Y ahora, ¿qué haría? Pues bueno, lo que he dicho, mientras voy por una rama, multiplico, pues, población rural y menor de 18 años, sería esta, 3 octavos por un sexto. Luego me da un 16avos. La población, ya he llegado ya a lo que yo quiero, ¿no? Rural menor de 18 años. Ya la urbana menor de 18 años, pues ¿qué haría? 5 octavos por un cuarto. Y ahora, como he dicho, que hay dos ramas, ¿no? Dos ramas que me llevan, dos caminos completos, ¿no? Entonces, dos caminos que me llevarían a la solución que yo quiero, este camino por un lado y este camino por otro lado. Luego lo que voy a hacer es sumar los diferentes caminos, sumar las diferentes, lo que me han dado las diferentes ramas. Entonces, una me ha dado un 16avos, un camino, el otro me ha dado 5/32avos, sumo un 16avo más 5/32avos, esto es la solución ya final que me da, como habría que hacer el mío como un múltiplo, y me daría la solución. Bueno, aquí también lo que he dicho, ya he puesto solución final, pero faltaría ya las fracciones equivalentes, sumarlas y simplificar si se puede, que en este caso ya me da solución simplificada. Pues bien, aquí acabamos ya el tema.